les bendiga una vez más, más hermanas. Quiero que meditemos en una palabra que está en 2 de Samuel. Gloria al Señor. Capítulo 24, versículo 24, donde David le habla a Araúna, que es un jebuseo, donde él va a hacer un sacrificio al Señor, y le dice en el versículo 24, y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos, o sea, sacrificios que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Recordemos que David, por medio del profeta Gad, que le habían mandado decir que hiciera un sacrificio, un holocausto al Señor en tal sitio. Y pues prácticamente todo todo tenía, su leña, su cordero, todo se lo prepararon para que él hiciera ese holocausto. Pero cuando terminó ese holocausto, David sintió que quería comprar esa era donde había hecho ese altar a Dios, donde había ofrecido ofrenda agradable a Dios por el pecado de haber censado a Israel, a pesar de que Dios, en el capítulo 24, versículo 1, dice que Dios incitó a David a hacer ese censo. Pero yo pienso que el disgusto de Dios fue porque al censar David al pueblo, él iba a saber qué cantidad de hombres, con cuántos hombres contaba para la guerra. Entonces, de pronto su corazón se iba a enaltecer, a orgullecer, e iba a confiar más en la fuerza de sus hombres que en la fuerza de Dios. Pero bueno, el holocausto lo ofreció en la era de Araúna y él quiso comprarlo. Y este le respondió, no lo compres, tómalo, tú eres el rey, no puedes comprarlo. Y normalmente un rey, que en el tiempo de la Biblia todo se le ofrecía, todo venían a regalarle, pues hubiera dicho pues sí, ¿no? Pero él dijo no quiero ofrecerle a Dios ningún sacrificio que no me cueste nada. Y lo compró por 50 siclos de plata. Entonces, vemos que inclusive David quiso preparar templo para el Señor, pero el Señor no le permitió porque él había sido un hombre de guerra, por sus manos había corrido mucha sangre y no le permitió. Pero David, ya en Primera de Crónicas 29, 2, en muchos, está en Crónicas, está en Primera de Crónicas, en Segunda de Crónicas, también está. Dice que David, antes de su muerte, preparó en gran abundancia para la construcción del templo. Y, sin embargo, el Señor escogió a su hijo, David, y le confirmaría el reinado por siempre en su casa a través de su hijo Salomón. Perdón, como que me equivoqué. Entonces, fue en esa preparación de David para hacer el templo para Dios, fue necesaria mucha participación, mucho esfuerzo para que se llevara a cabo la obra de Dios. Entonces esto me traía que ayudar en la obra de Dios es como plantar una semilla en tierra fértil, en tierra buena. Por eso siempre que tengamos disposición, la oportunidad de servir a Dios, hay que hacerlo con el corazón, no por obligación, sino con el corazón, con un corazón agradecido, para ver que todo lo que Dios hace en nuestras vidas, a través de lo que nosotros hacemos realmente de corazón. Dios bendice y Él ama a quienes sienten placer en servirle, mis amados. Al servir a la casa de Dios, podemos hacerlo porque muchos dicen, es que yo no estoy preparado, no sé. Pero en la casa de Dios se empieza por cosas pequeñas. En la casa de Dios se necesitan muchos
servidores en diferentes ámbitos, en diferentes áreas. Y ahí somos necesarios. ¿Implica un sacrificio? Sí. Pero no vamos a hacer nada que no nos cueste, hermanos. Así que tengamos una disposición, tengamos un compromiso con Dios y haciendo las cosas, todas las cosas, como si fueran para Dios. En Mateo 19, 29 dice así: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Qué quiere decir? De Dios vamos a recibir la recompensa, la vida eterna. Recuerde que Jesucristo murió por nosotros para regalarnos salvación, mis hermanos. Dios muchas veces no contestará la oración porque no hay sacrificio en nosotros de por medio. El sacrificio a Dios implica sacrificar prácticamente algo valioso, como nuestro tiempo, nuestra disposición, nuestro compromiso, renunciar. Eso es el sacrificio más complejo. Exactamente, renunciar a algo valioso para alcanzar un objetivo mayor, que es la obra de Dios, mis hermanos. Así que tú y yo tenemos ese compromiso de sacrificar